Saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos, como siempre, puntuales y aquí juntos, deseosos de aprender palabra de Dios. Tenemos preparado un tema de crecimiento espiritual, a la misma vez informativo. El tema que siempre tratamos cada sábado de tarde es un tema de profecía. No le pedimos que esté de acuerdo con nosotros, solo le pedimos de que lo sostenga. Como un escrito está. Usted lo analiza, usted lo profundiza, usted investíguelo. Hágalo como los bereanos. Dice que cada día revisaban lo que Pablo les compartía. Si es verdad, aférrese de ello. Y si no lo es, deséchelo. Y antes de empezar nuestro tema profético de hoy, quiero compartirles un pensamiento que está en el Camino a Cristo. Camino a Cristo, edición bolsillo, en la página 108. Usted lo puede encontrar allí en ese libro, en el capítulo 12, que se titula ¿Qué debe hacerse con la duda? Y el pensamiento que nos comparte aquí el Espíritu de Profecía, en el Camino a Cristo, página 118, es el siguiente. La Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan de asuntos tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana o de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlos porque Dios nos lo ha declarado. La Biblia, hermanos, está escrita e inspirada por Dios de tal forma de que la puede entender tanto el intelectual como el inculto, como aquel que no ha tenido educación secular. Los mensajes de la Biblia, que son mensajes de salvación, dice aquí, son sencillas y están adaptadas en una perfecta capacidad para suplir las necesidades de cada ser humano. Pero llega un punto donde estas verdades sencillas o sencillamente declaradas tratan de asuntos tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlos porque Dios nos lo ha declarado. Hay gente que tiene la preocupación de que quién lo dijo, que quién lo dice, que cuándo se dijo, que quién lo sostiene, que quién lo cree. En su atmósfera eso es válido. Pero al final la pregunta es si lo dice Dios o no lo dice Dios. Hay muchas cosas que los hombres dicen y no lo dice Dios. Hay muchas cosas que Dios dice y no lo dicen los hombres, especialmente predicadores que dicen ser representantes de Dios. Aquí en el Camino a Cristo, edición bolsillo, página 109, también dice: así está patente el plan de la redención delante de nosotros, de modo que cualquiera pueda ver el camino que ha de tomar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de que sea salvo de la manera señalada por Dios. ¿Quiere usted ser salvo de la manera señalada por Dios? Sin embargo, bajo estas verdades tan fácilmente entendibles, repito, sin embargo, bajo estas verdades tan fácilmente entendibles, existen misterios que abruman la mente investigadora y que sin embargo inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad.
Querido hermano, no compare su deseo de profundizar y de estudiar las Escrituras con el común investigador. Aunque por un lado el plan de salvación es claro y sencillo, hay misterios que deja abrumados a muchos, pero reverente al investigador sincero, al que profundiza las Escrituras, al que va más allá que la superficie. Misterios que abruman la mente investigadora, pero, sin embargo, inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Hermanos, nosotros no queremos solamente analizar cosas comunes y que todos repiten. No solo las investigamos, las creemos, las estudiamos, pero también vamos más allá que eso. Aquellas que dejan a uno abrumado, pero que inspiran dos cosas: fe y reverencia. Cuando más escudriña la Biblia, tanto más profunda es su convicción de que es la palabra del Dios vivo, y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. ¿Se postra usted? ¿Me postro yo ante la revelación divina? Algo para meditar. Hermanos, no seamos estáticos, no seamos enanos espiritualmente. Agarremos la Biblia como nunca antes. Estudiémosla. Estudiemos desde lo elemental, lo profundo y lo misterioso que está allí. Pero solo aquel que investiga y estudia llega a inclinarse, a arrodillarse ante el trono del cielo y decir: gracias, porque Padre, te ha agradado revelar estas cosas a tus hijos. Así dice Jesús, el gran maestro, el gran ministro, el gran laico de las edades. Lucas capítulo 10, en el versículo 21, dice así: en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Unidos a la alegría de Cristo al revelarnos estas verdades, palabra de Dios, les invito a que nos arrodillemos y le demos gracias a Dios por tener el privilegio aún de tener una Biblia, de tener el espíritu de profecía y poder crecer, alimentarnos con maná celestial. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, gracias. Muchísimas gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de tener la fuente de salvación, a Cristo Jesús, su palabra, la Biblia, sus consejos, el espíritu de profecía. Que podamos, oh Dios, recibir la verdad revelada por el cielo, por el Espíritu Santo. Que podamos, oh Dios, no solamente ir a lo superficial, sino penetrar esos misterios que están allí para el investigador sincero. Que podamos ser inspirados a la fe verdadera, a la consagración, al verdadero anhelo de ser hijos de Dios. Perdone nuestros pecados, nuestras dudas. Perdónenos, Señor, el no seguir un escrito está en todo lo que hagamos y en todo lo que pensemos. Señor, bendice a tu pueblo, que hoy triunfe tu verdad y que seamos inspirados al entrar a esas verdades que esperan por ser reveladas a un pueblo como este, a tu pueblo en el tiempo del fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
El tema de hoy se titula Egipto salvado en el tiempo del fin. Básicamente, hay muchos otros temas que podríamos tocar, pero con este tema quisiera cerrar la serie de Egipto en profecía. Y vamos a cerrarlo con broche de oro. ¿Será que Dios solamente profetiza desgracia, juicios, destrucción contra Egipto? De manera breve hemos analizado Egipto en profecía como una mosca. Iba a molestar en el tiempo del fin. Eso lo podemos leer allá en Isaías capítulo 7 versículos 17 al 20. También hemos aprendido de que habría una revolución, una protesta de egipcios contra egipcios en el tiempo del fin. Esto no quiere decir que lo que ha ocurrido es todo lo que profetiza la palabra de Dios, sino viene mucho más todavía. Tanto que estas protestas involucrarían otras ciudades, otras naciones vecinas y distantes, tal y como lo profetiza Isaías 19, 1 al 2. También hemos aprendido en otro de nuestros temas de que el liderazgo de Egipto no iba a mejorar, sino empeorar. Así lo hemos visto allá en las profecías que hemos analizado en Isaías 19, versículos 4, 5, 10, 11, de acuerdo a la palabra de Dios. También vimos a las claras cómo la economía de Egipto afecta tanto local, regional e internacionalmente. Eso lo analizamos a las claras allá en el libro de Isaías 19, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 en adelante. Y también, que fue el último tema que tratamos, hemos aprendido de cómo el Medio Oriente, el cercano Oriente, específicamente Palestina, la tierra de Israel, los israelitas, los judíos modernos, entrarían en un conflicto tremendo, terrible, grave, como bien vimos en uno de nuestros estudios, que ocurriría en el tiempo del fin. Asiria empeoraría con los consejeros que tiene, con los líderes que le han prometido ayuda o de quienes recibe consejos y guía. Eso lo vimos claramente allá en Isaías 19, versículos 11 al 16. Pero específicamente en el versículo 17 vimos de que las relaciones entre Egipto y los judíos, entre Egipto e Israel moderno, Israel que está ahorita como una nación en el Medio Oriente, empeoraría. Tanto que se profetiza que algo ocurrirá que espantará a Egipto. Así que mucho ojo en los eventos entre los judíos, los israelíes actuales, con Egipto y sus vecinos. Interesantemente, los vecinos son Gaza, Turquía, Siria, Irán, Irak, Egipto, Jordania. Mucho ojo en lo que ocurre en el Medio Oriente. De hecho, esto nos introduce a no una gran posibilidad, sino básicamente son los pasos a una tercera guerra mundial. Vean nuestro estudio, hay un estudio que titulamos hace meses una tercera guerra, la tercera guerra mundial, mito o realidad. Allí en nuestra página de YouTube puede encontrarlo o vaya sencillamente a www.laverdadprofetica.com y hágale clic en el signo o el logo de YouTube y ahí encuentra usted
ese tema, que le recomendamos lo vea, porque será de ayuda, informativo, como también instrucción divina en lo que incumbe la profecía. Pero hoy, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué es lo que Dios promete revelarnos en estas escrituras con respecto a Egipto, salvo en el tiempo del fin? Indiscutiblemente que con todos estos eventos, versículos muy conocidos que ustedes reconocen, pero sigamos una secuencia. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Primeramente, la Biblia dice, como ustedes notarán, todos los eventos que tienen que ver con Egipto, el Medio Oriente, son eventos que involucran un intercedor. A veces son enviados los embajadores, congresistas, y en pocas pero muy significativas ocasiones los mismos presidentes de dichas naciones. Y el epicentro de estas discusiones o presentaciones o diálogos son las Naciones Unidas, donde se implora por paz y seguridad. La palabra de Dios dice en el libro de Tesalonicenses, aquellos que puedan abrir sus Biblias y seguirnos en una lectura con sus propios ojos, o sea, para que no le cuenten ni le digan. Vamos a ver aquí, dice en el libro de Tesalonicenses, estoy leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Y es interesante que Pablo ya hablaba de esto desde sus días. Empero acerca de los tiempos, noten tiempos, o sea, generaciones, periodos en la historia de la humanidad. Empero acerca de los tiempos y de los momentos. Así que hay periodos de tiempos y hay momentos específicos que cumplen palabra de Dios. Profecía, dichos, comentarios inspirados como el de Pablo. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba. ¿Por qué? Porque ya se había hecho. Pero aquí está una clave crítica crucial en el cumplimiento de profecía. Porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá, así como ladrón de noche. Muchos piensan que el día del Señor representa la segunda venida de Cristo. No. Este día del Señor, tal y como lo dice Joel, Abdías, Oseas, Amós, Sofonías, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, cuando usted lee en estos profetas menores y mayores, como también aquí en la Biblia, en Mateo, en Marcos, en Lucas, como en Tesalonicenses, en este caso Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2, el día del Señor es un periodo en el cual el Señor derrama sus juicios. Es un día en el cual el Señor, porque usted sabe que cuando Jesús venga, su resplandor destruirá y matará a los impíos en ese entonces. No se les quitará como por ejemplo la alegría, el gozo, el vino. Esto es un paréntesis solo para aclarar, porque muchos tienen un problema para entender cuando leen el día del Señor vendrá. Este día del Señor, en el contexto del capítulo 5, versículo 1 de Primera de Tesalonicenses, involucra tiempos o momentos, como dice allí. Por ejemplo, cuando hablamos del día del Señor, por decir algo, miren lo que hará el día del Señor y veremos de que no se refiere a su segunda venida. Joel capítulo 1 dice así, estoy leyendo en el versículo 13 al 16. Ceñíos y lamentad sacerdotes, aullad ministros del altar, venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Estos eran medios por el cual se adoraba a Dios. Dice que el Señor lo quitará de la casa de él, de su iglesia.
Versículo 14. Pregonad ayuno, llamad a la congregación, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra, de la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Miren el 15, ¿por qué? ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor y vendrá, aquí está lo que es, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que cuando leemos que el día del Señor viene, ¡ay del día!, estamos hablando del tiempo del fin, un periodo de destrucción, un periodo de juicios que incluye, claro que sí, las 7 plagas, pero no es la segunda venida de Cristo. El día del Señor ocurre antes del segundo advenimiento de Cristo. Miren el versículo 16. ¿Qué hace o qué ocurre en ese día de destrucción? Joel 1, versículo 16. ¿Acaso no es quitado el mantenimiento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Versículo 17. ¿Qué más se quita en ese día? El grano se pudrió debajo de sus terrones. Los bastimentos fueron asolados. Los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Queridos hermanos, por favor pongan atención a esto. Noten que en ese día que nos está hablando allá, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 2 que leíamos, dice, pero ustedes ya saben del día del Señor, vendrá, dice, como un ladrón. Un ladrón no avisa cuando viene. De igual manera, estos eventos raros son los que saben que viene y estamos iniciando el periodo de ese día que está sorprendiendo a individuos, a la iglesia de Dios y a las naciones. Y en ese periodo del día terrible habrá destrucción. Dice aquí en Joel capítulo 1, versículo 15 al 17, se quitará, dice, el mantenimiento, la alegría, el placer, el grano, los alfolís, el trigo será seco. Y ustedes pueden seguir leyendo, dice el versículo 18 hasta el 20, que aún los animales van a ser afectados. Hermanos, lo único que quiero decir es que cuando estamos leyendo allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, por favor abramos los ojos del entendimiento. Perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, sí, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. No es un evento, es un periodo de tiempo, el día del Señor. Y en ese periodo, noten lo que ocurre. Destrucción. Dios quita el mantenimiento, quita el placer, quita todo aquello que ha estado dando alegría a individuos, a iglesias y a naciones. Ahora que vemos el comienzo de este periodo, que vemos el comienzo del cumplimiento de estas profecías, ¿qué tenemos que hacer? Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión. Sión es el pueblo. Al pueblo hay que darle a conocer estas cosas, como al mundo también. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, símbolo de la iglesia. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Cuándo? ¿En su segunda venida? No, allá no tiemblan, allá se mueren del resplandor. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová y está cercano. Si no entendió, dice el versículo 2, que este día terrible, verso 2 dice, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Así que, queridos hermanos, y puedo seguir leyendo, pero ese no es el tema. Solo porque aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 1 y 2, empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba.
Porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. No confundamos esto, el día del Señor, con su segundo advenimiento, porque el día del Señor es un periodo de tiempo, según Joel capítulo 1, todo el capítulo, es un periodo de destrucción, de juicios. Dios quita el mantenimiento, el grano se seca, los alfolís se derrochan o se pudren. ¿Usted cree que es casualidad, primeramente, un problema de economía mundial? Yo no sé si usted sabe lo que se reúnen a platicar el G20, los grandes naciones que mueven la economía y la alimentación mundial. Una de sus conversaciones es: ya no hay grano, el arroz no alcanza, el azúcar no está cubriendo, no hay suficiente caña, no hay suficiente café, trigo, maíz. Tienen grandes preocupaciones los líderes de este mundo. A mí ya no me preocupa por dos razones. La primera es que el Señor en Isaías promete que al pueblo de Él le son seguras dos cosas: pan y agua. Y mis hermanos, de verdad se los digo. Si usted está dependiendo de almacenamiento allá en el campo, en la cueva, debajo de su casa, se le va a podrir, o como dice el Espíritu Profecía, en los momentos terribles, otros vendrán y se lo quitarán. Así que está poniendo su fe en un lugar equivocado. No me preocupa por dos razones. La primera, porque en Isaías claramente dice que Dios nos promete el pan y el agua en ese tiempo. Pero tampoco me preocupa porque proféticamente dice que va a ocurrir. Así que no espero algo mejor a nivel mundial, ni económicamente, ni materialmente, ni alimentariamente. Porque está profetizado que en el periodo de ese día terrible van a haber desgracias, destrucción, y hará falta de todo, hasta la alegría en el pueblo de Dios. Bien, pero ¿qué más involucra ese día? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 y 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿Qué más involucra? Verso 3. Que cuando digan en ese día, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, plural, individuos, iglesias y naciones. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿Cómo qué? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando vemos estos eventos mundiales en el Medio Oriente, en África, en Europa y aún en nuestro continente americano, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Alaska, cuando vemos estos eventos de una u otra manera, ¿qué es lo que resalta en cada una de las reuniones de los grandes? El proceso de paz y seguridad es esto y lo otro. Necesitamos esto y lo otro para poder lograr paz y seguridad. ¿No es el lenguaje que venimos oyendo en las últimas décadas? ¿No es cada vez más vigente esa frase en nuestra iglesia, en las naciones, en los gobiernos? Todo está bien, no se preocupe. Todo está bajo control. Sí, todo está bajo control porque el día del Señor terrible, un día terrible, un día de destrucción, un día de juicio, este periodo ya empezó, hermanos, ya empezó. Así que es claro ver que en estas circunstancias y eventos mundiales se proclamará paz y seguridad. Y esta paz y seguridad, como dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, la última parte dice que vendrán dolores como mujer encinta. Eso es lo que hemos empezado a ver en todas partes del mundo. A esto se refiere cuando dice Mateo 24, versículo 8. Mateo 24,
Versículo 8, palabra de Dios dice así: y todas estas cosas son principio de dolores. Hermanos, estos principios de dolores es a lo que se refiere Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Allí hay una profecía de que vendrá un tiempo terrible, dice así Daniel 12, 1. Y en aquel tiempo, en ese día terrible, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hallaren escritos en el libro. Hermanos, tiempo de angustia se vecina. La sierva de Dios, hablando de este tiempo, de estos dolores, de este tiempo de angustia, ella dijo lo siguiente en Eventos de los Últimos Días. Dijo así. Estoy leyendo en la página 12. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, Daniel 12:1, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Ok, ya nos dijo ya cómo estamos como pueblo conforme se va desarrollando este tiempo de angustia. Pero miren ahora este párrafo, el que sigue, y subrayen lo siguiente. Dice así: el mundo, ya no está hablando de nosotros, que arriba dice que estábamos durmiendo como vírgenes, las vírgenes fatuas. Allá en el párrafo que sigue dice: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que venga Jesús. Una vez inicie, esto no va a parar. Otro párrafo. Lo que quise ahí recalcar dice que vendrá, sobrecogerá a las naciones. Importante, otro párrafo. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Más claro no puede estar. Apenas si nosotros entendemos esto. Apenas si lo entendemos. Apenas si lo comprendemos. De hecho, dice aquí, está profetizado. Dice, vendrán cosas apenas sospechadas. Quiere decir que no las entendemos porque no las esperamos. No las esperamos porque no las entendemos. Ojalá que el pueblo que va a ser libertado según Daniel capítulo 12 versículo 1 podamos ser nosotros, ese pueblo que está escrito en el libro de vida. En este contexto, hermanos, lo que está ocurriendo en Egipto no es casualidad. Dios no solamente profetiza contra Egipto problemas, dolores, destrucción, juicios. ¿Cuál es el objetivo de Dios con lo que está pasando con Egipto? Usted puede leer de manera clara Isaías capítulo 19, Isaías capítulo 20, Ezequiel capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31. Lea claramente lo que Dios dice en contra de Egipto. No son mis palabras. El otro día me encontré a alguien y me dice, hermano, ¿es usted el que da los estudios? Le digo, sí, ¿dónde nos escuchó? Fíjese que vi uno de sus estudios en internet.
Y me dice, la verdad, cuando yo lo escuché, pues dije que usted estaba diciendo cosas absurdas. Pero me fui a mi Biblia, abrí mi Biblia y me quedé sorprendido de lo que ahí dice con respecto a Egipto. Y se disculpó. Así hay muchos que piensan que uno está aquí solo por pasar el tiempo, por mantener cierta influencia, por querer solo hablar. Si usted es uno de ellos, por favor, pare sus prejuicios, abra su Biblia y mire lo que Dios dice. Mire lo que Dios dice. El hecho que nadie nos lo ha enseñado o nunca se ha dicho nada sobre ello, no quiere decir que no sea verdad. Si está escrito, está escrito. Uno de los hombres que estaba viendo los eventos de su tiempo y que miraba que liberación se acercaba, era Daniel. A mí me impacta cuando yo leo en el libro de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. A Daniel no solo se le revelaron profecías, sino que él estudiaba profecía. Allá en Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel, miré, investigué, estudié atentamente en los libros. Estos libros se refieren a los libros de los profetas. Yo Daniel miré atentamente, estudié en los libros el número de los años de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Había usted leído eso? Daniel no solo se le revelaron profecías, Daniel estudiaba la profecía, estudiaba los profetas, estudiaba las escrituras de su tiempo. De igual manera, hermanos, ya yendo a materia, ¿qué promete Dios con respecto a Egipto en este periodo de día terrible, de destrucción, de controversia? En un periodo donde los gobiernos buscan paz y seguridad. ¿Qué más le espera a Egipto? Si ya todo lo que hemos leído es destrucción, juicios. Y preguntaba hace un ratito, ¿cuál es el plan de Dios al dar a conocer estas cosas? Y lo vamos a verlo en eventos de los últimos días y en algunos otros libros del espíritu de profecía. Muy bien, miren lo que Dios dice sobre Isaías, o mejor dicho, sobre Egipto en Isaías. Repito, porque aquí está la clave. Aunque hemos visto muchos mensajes negativos y en contra de Egipto, ahora vamos a ver el objetivo final de Dios con estos eventos en Egipto. Y quisiera dejar claro, hermanos, que lo que ha pasado no es todo lo que debe ocurrir. Aún quedan eventos por verse en Egipto y el Medio Oriente. Pero ¿qué más dice? Aquí viene el mensaje ahora, el mensaje positivo. Después de todas estas controversias, revoluciones, protestas, un liderazgo desastroso, desastre en la economía, y cómo ha sido engañado Egipto a través de generaciones como en el tiempo del fin. Así dice Isaías 19, versículo 13. Hanse desvanecido los príncipes líderes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Sof. Engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Esto es cierto. Ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir. Pero Dios no dejará que esto continúe así. En el momento en que el conflicto incremente entre Egipto e Israel y sus vecinos, Isaías 19, versículo 16 dice: y la tierra de Judá, o sea, los judíos, la tierra de Palestina, la tierra santa, y la tierra de Judá
será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. ¿Qué ocurrirá además de todo eso? Versículo 18. Y aquí vienen las buenas nuevas. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo de todos los desastres del verso 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 del capítulo de Isaías 19. En aquel tiempo. A ver. Apunta, hermano. Agarre un lapicero, una pluma, algo para escribir ahí. Note cómo dice la Biblia. En aquel tiempo, en el tiempo del cumplimiento de los eventos desde el verso 17 hasta el versículo 1, Dios tiene un plan. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad Eres. ¡Wow! Hermanos, ¿están captando lo que yo estoy captando aquí? Dios promete 2 cosas en el libro de Isaías 19, 18. Dios promete salvación para Egipto. No todo lo que va a ocurrir con Egipto será malo. No solo será problemas económicos, políticos, nacionales, locales, personales, etc. No solamente profetiza Dios cosas negativas, sino en Isaías 19, 18, Dios promete que en aquel tiempo también hay un mensaje de aliento, de esperanza. Y son 2 cosas. Egipto actual no habla el lenguaje, el idioma de Canaán en este contexto del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Dios agarró a Abraham y lo metió a la tierra de Palestina, de Canaán? Pero a quienes Dios le dio la promesa de esa tierra era a su pueblo, a los descendientes de Abraham. Entonces, cuando en la Biblia hablamos de la lengua de Canaán, nos referimos y entendemos que se está refiriendo al idioma de su pueblo, al idioma de lo que él reconoce como su iglesia. Que en este contexto dice Isaías 19, 18, que en aquel tiempo habrán ciudades específicas, dice aquí 5, en la tierra de Egipto, que hablarán la lengua de Canaán. Yo les recomiendo, hermanos, de que puedan analizar esto en los comentarios bíblicos adventistas con respecto a cuál es la lengua de Canaán que se refiere. Y van a encontrar que tiene que ver con el hebreo. Y tiene que ver con el hebreo porque se refiere al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Esto solo para decir de que en el tiempo del fin, Dios promete que al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, al Dios del pueblo de Dios del tiempo del fin, será dado a conocer a los egipcios, y los egipcios que se conviertan en el tiempo del fin hablarán el mismo idioma. Es interesante ver esto en esta profecía. La pregunta es si nosotros entendemos lo que estamos viendo aquí. No solamente dice de que Egipto hablará la lengua de Canaán,
sino que también dice que jurarán por Jehová de los ejércitos. O sea que ellos llegarán a reconocer a Dios. Además dice el versículo 19, en aquel tiempo, en el tiempo del verso 18, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y el trofeo de Jehová junto a su término. Hermanos, ¿qué está prometiendo Dios aquí? No solamente se verán desgracias en el Medio Oriente, en Egipto, sino también se promete que en el tiempo del fin habrá algo que cambiará las circunstancias religiosas. Habrán egipcios que se convertirán al Señor. Por eso es que los eventos que están ocurriendo hoy en el Medio Oriente no son casualidad. Es otra de las maneras de Dios para traer salvación a muchos. ¿En dónde específicamente? En Egipto. Así que según Isaías 19, versículo 18 y 19, dice que en el tiempo del fin habrán ciudades en Egipto que se convertirán a Dios. Hablarán el idioma del pueblo de Dios. En este contexto, recibirán el conocimiento y las verdades, el lenguaje del pueblo de Dios. También dice que en Egipto Dios podrá establecer su altar. Mis hermanos, esto nunca de los nunca se ha cumplido. Esto sigue siendo profecía para el tiempo del fin. Hermanos, ¿lo cree usted? ¿Cree lo que Dios está diciendo aquí? Ojalá que nosotros no pasemos esto por casualidad, como algo que no tiene que ver con nosotros, especialmente los que vivimos en el tiempo del fin. Estoy viendo aquí si podría conseguir un documento que tengo allí que habla sobre la lengua de Canaán. Vamos a ver aquí, si lo encuentro se los comparto, y si no, ustedes pueden leerlo en Comentario Bíblico Adventista. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros entendemos lo que Dios está diciendo aquí? La lengua de Canaán, jurarán por Jehová, o sea, reconocerán a Dios como su Dios. Verso 19, habrá un altar y el trofeo será de Jehová. ¿Qué lenguaje más interesante el que la Biblia está utilizando aquí, hermanos? Dios permite entonces de que podamos considerar esto. Vamos a ver aquí, dice, lo siguiente: si hasta ahorita nosotros no hemos captado lo que Dios está profetizando aquí, más claro no puede estar en el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Dice en lo siguiente: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores. O sea que al final, la conclusión de todo lo que está pasando en Egipto
El pueblo piensa que el cambio de un liderazgo, el cambio de la economía, el cambio de la política podrá traer salvación, prosperidad. Pero hasta hoy se ha demostrado que no es así y no será así. Pero dice que a causa de sus opresores clamarán a Jehová, y él, Dios, les enviará Salvador y príncipe que los libre. Hermanos, en el tiempo del fin, los egipcios se convertirán. Hablarán la lengua de Canaán, la lengua de Dios, el idioma de Dios, el mensaje de Dios. En el tiempo del fin, Egipto levantará altar a Jehová. En el tiempo del fin, Egipto será para Dios un trofeo. En el tiempo del fin, gracias a sus opresores, a su desesperación, Egipto recibirá de parte de Jehová Salvador. ¿Alguien puede explicarme estos versículos? ¿Alguien puede decirnos qué quiere decir esto si no es lo que estamos diciendo que va a ocurrir en el tiempo del fin? Lamentablemente a muchos de nosotros se nos tiene que dar el mensaje que le dio Jesús a los discípulos. Lo leían y no lo creían. Lo leían y no lo entendían. Allá en el libro de Lucas 24 hay un mensaje fuerte que a veces se nos tiene que decir. Lucas 24 versículos 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es parte de lo que los profetas han dicho. Así que la verdad profética no solamente está diciendo que vendrán juicios de Dios contra Egipto, como hemos visto en nuestra serie, sino también estamos diciendo que estos juicios harán que ellos reconozcan al Dios Jehová, al Señor, al Creador, al verdadero Dios, al autor de la vida, de la salvación, de la redención. Claramente se verá, de acuerdo a Isaías 19, que habrá Salvador para ellos. Mensaje de salvación, hermanos, ha de llegar para este pueblo. Para este pueblo. Quiero leerles aquí para comprender cuando dice allá en Isaías 19, versículo 18: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Ahí quiero comentar, encontré aquí algunas citas y quiero compartírselas. Está en el comentario bíblico. Comentario bíblico. Y dice lo siguiente, vamos a ver, aquí se me movió. Dice así: un problema más se debe mencionar. Estoy leyendo en el comentario bíblico. Vamos a ver, hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a ver aquí. Si este es el comentario bíblico adventista, tomo 1, está bajo artículos generales y tiene como subtítulo los idiomas, los manuscritos y el canon del Antiguo Testamento. Y como sección 1 dice el idioma hebreo antiguo. ¿Ok? Entonces dice así: las expresiones bíblicas. Oigan esto. Y yo sé que algunos quieren la página, perdónenme, les doy la página. Página 29. Página 29. Dice así: la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, generalmente llamado hebreo antiguo, para distinguirlo del hebreo mishnaico y del moderno. El hebreo mishnaico corresponde con la era cristiana. Es un idioma restaurado
artificialmente, usado por los rabinos en sus obras eruditas y que ahora se emplea como idioma oficial del Estado de Israel. La expresión idioma hebreo, que se encuentra por primera vez en el prólogo del libro el libro apócrifo del Eclesiástico, escrito en el año 132 a.C., también es usado por el historiador judío Josefo en el siglo I de la era cristiana y aparece posteriormente en los escritos rabínicos. Escuchen ahora esto. La expresión lengua hebrea empleada por Lucas en Hechos 21:40 y Lucas 21:40 y capítulo 26:14 se refiere al arameo y no al hebreo. El arameo era el idioma común hablado en los tiempos del Nuevo Testamento. Escuchen ahora esto. Estoy leyendo Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 29. Las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento son lengua de Canaán, Isaías 19:18, o lengua de Judá, Segunda de Reyes 18, versículos 26 y 28, o judaico, Nehemías capítulo 13, versículos 24. Voy a volver a leer esto porque es la única manera que podemos entender qué quiere decir en Isaías 19:18. En aquel tiempo, en el tiempo del cumplimiento del versículo 17 hasta el 1 de Isaías 19, en aquel tiempo habrán 5 ciudades en tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. ¿A qué se refiere esto? Comentario bíblico. Tomo 1, página 29. Las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento son lengua de Canaán, Isaías 19:18, o lengua de Judá, Segunda de Reyes 18, versículos 26 y 28, o judaico, Nehemías 13, versículos 24. ¿Captamos, hermanos? Así que si lo que aquí encontramos es que en el tiempo del fin el pueblo egipcio no solamente recibirá retribución, juicio, venganza, sangre, muerte, sino también, verso 20, salvación. Versículo 19, altar de Jehová en medio de ellos. Todos ustedes saben, desde Génesis en adelante, el altar es símbolo de la verdadera adoración de Dios. Quiere decir que esta nación pagana será una de las primeras naciones paganas convertidas en el tiempo del fin al cristianismo. Hermanos, no estoy hablando de individuos, sino de ciudades dentro de Egipto. Un Egipto musulmán, árabe, convertido al cristianismo. ¿Qué testimonio será eso en el tiempo del fin? Isaías 19, versículo 20, recibirán un Salvador. Isaías 19, versículo 19, habrá altar de Jehová, una verdadera adoración en Egipto. Isaías 19, 18, jurarán en nombre de Jehová. En otras palabras, su Dios será Jehová, Dios, el eterno, el creador. Y ellos hablarán la lengua de Canaán. Esto solo para decir que en el tiempo del fin, el mensaje, el idioma, el evangelio del pueblo de Dios, la lengua de Canaán, será hablada por los egipcios. No de que ellos van a aprender hebreo o griego. No, ni tampoco inglés. No. El idioma del pueblo de Dios. ¿Cuál era el idioma del pueblo de Dios para el mundo en la antigüedad? Salvación. ¿Cuál es el idioma del pueblo de Dios en la era cristiana?
salvación, el evangelio. Egipto llegará a hablar la lengua de Canaán, el idioma del pueblo de Dios para el mundo. Palabra de Dios. ¿Algún otro profeta habla de estas verdades, que vendrá salvación a Egipto? Claro que sí. Vamos al libro de, mejor dicho, aquí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 27. Miren lo que el Señor dice en el tiempo del fin. Solamente para ubicarnos, porque mucha gente dice que esto no tiene nada que ver con nosotros y ya se cumplió. Ustedes saben que el Leviatán o el dragón representa a Satanás. Y el Leviatán o el dragón aún no ha sido destruido, muerto. Así que estamos hablando, si dijera algo así, hacia el futuro aún de nuestro tiempo. Isaías 27, versículo 1 dice: en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán o el Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Esto es a futuro. Así que nadie venga y diga que esto ya se cumplió, porque para empezar en el contexto, estamos hablando de nuestro tiempo y sobre todo del tiempo de Isaías a un tiempo futuro. Isaías 27 ahora, versículos 12 dice así, 12 y 13. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albio del río hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se dará a conocer o sonará una gran trompeta. Y cuando esta trompeta suene, vendrán los que habían sido esparcidos, vendrán de la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en la tierra de Egipto. Vendrán de Egipto. Ya empezaremos pronto la serie sobre Asiria. Pero aquí dice que vendrán muchos salvados de la tierra de Egipto. ¿A qué? Y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Yo no sé cómo usted quiera leer o interpretar esos versículos. Lo único que le puedo decir, como dice el camino a Cristo que leíamos al inicio de nuestra presentación, leíamos de que la Biblia es clara en su lenguaje. Dice en la página 108, la Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, y al mismo tiempo que capacita al humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, dice, estas verdades sencillamente declaradas tratan de asuntos tan elevados, de tan grande trascendencia. Querido adventista, cristiano, hermano, creyente, el Señor Jesús no va a venir por solamente 17, 20, 24 millones de adventistas. El Señor Jesús va a venir en el tiempo del fin por billones salvos en esta tierra. Y parte de esa gente que será salva en el tiempo del fin es Egipto. Si no lo crees, ¿qué puedo hacer? En su momento,
O lo veremos como asombro, o lo veremos porque creemos en la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Dirá algo sobre estos asuntos? La primera cita que quiero compartirles está en Evento de los Últimos Días, página 13. Dice así: Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dios advirtió siempre a los hombres de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los descendientes e incrédulos. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Repito, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Así que el mensaje que tiene el pueblo no solamente es de que Cristo viene, también tiene un mensaje de juicio, un mensaje de juicios de Dios al mundo. Y hemos sido advertidos de ellos. ¿Con qué objetivo? Tanto en la iglesia como en el mundo. Y aquí quisiera decir Egipto. Los que presten atención, a la advertencia. Pero esta advertencia no solamente es sermones, evangelismo, sino juicios, eventos que han llamado la atención del mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Hermanos, lo que está ocurriendo en Egipto no solamente son presagios, señales de los tiempos, eventos finales que amonestan a los mismos egipcios, sino también al mundo. Y así con los demás eventos mundiales. Los que presten atención a la advertencia que profetiza el Espíritu de Profecía se salvarán. En Egipto hay un par de adventistas. Y una de las pocas iglesias fue destruida, quemada en estas revueltas en Egipto. Eso no es establecer un altar. Eso no es un trofeo para el Señor y su verdad en este tiempo. Eso no es de que Egipto está hablando la lengua de Canaán, el mensaje de salvación. Todo lo contrario. Pero el tiempo viene donde dice que va a ocurrir. Hermanos, vuelvan a leer Isaías 19, versículos 18 al 20. Pero ¿qué más dice el Espíritu de Profecía? Dice aquí en el evangelismo. En el evangelismo, página 512, palabra de Dios dice: habrá un firmamento de escogidos. Y ustedes saben que un firmamento de escogidos es mucho. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Joel 2:2. Escuchen ahora, ¿dónde están estos hijos de Dios? La hermana White da una lista y noten a quién pone en primer lugar y de dónde vendrán los primeros que brillarán en el tiempo más terrible de la historia de la tierra.
en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China y en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra. Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. ¿Quién está como número 1 en la lista de las naciones que se van a convertir en el tiempo del fin? La pagana África. ¿Y cuál es el centro de atención mundial con respecto a la pagana África? ¿No es Egipto, hermanos? ¿No han sido esas revoluciones que se dieron inicio allá en el norte de África? Eso sin hablar otros problemas internos de toda África. Así que tanto la Biblia como el espíritu de profecía claramente nos dice que en el tiempo del fin, la Biblia dice claramente, Egipto se convertirá al Señor. Habrá gente que se convertirá, ciudades que se convertirán, líderes que se convertirán. Pero en general, Egipto se convertirá. Y hablará el idioma de Canaán, el idioma del pueblo de Dios, el idioma del Evangelio. Jurarán, reconocerán a Dios como su Dios, al Dios de los mandamientos, de la creación, al Dios Jesucristo. ¿Que un musulmán crea eso? Establecerán un altar, dice Isaías 19, en medio de Egipto. A manera de conclusión, dice ahí Isaías, capítulo 19, versículo 21. Y Jehová será conocido en Egipto. Quiere decir que hasta ahorita Jehová, Dios, Cristo, no ha sido dado a conocer. No es conocido entre los egipcios. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. ¿Qué más? Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. ¿Habrá alguien más que habla de que Egipto o egipcios se convertirán? Espero que esté tomando notas, hermano, porque la verdad es de que muy pocos, casi nada, se dice de esto. Y no sé cuándo volvamos a tocar este tema nuevamente. Hablando del tiempo del fin y del plan de Dios de salvación, mire lo que dice en el libro de Salmos. Salmos capítulo 68. Dice así, hermanos. Versículo 17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Por lo que voy a seguir leyendo, quiero decir que estos rebeldes, por ejemplo, está la iglesia verdadera de Dios y están otras religiones cristianas, pero falsas. Pero a ellos no se les conoce como paganos, sencillamente se los conoce como falsas religiones. Conocen de Dios, pero en algún punto están desviados en lo religioso. Pero estas religiones paganas, otro nombre que podrían recibir, son rebeldes. Pero aún Dios tiene plan de morar entre ellos. Estoy leyendo el Salmo 68, versículos 17 y 18.
en el tiempo del fin, mire lo que dice Dios que ocurrirá. Versículo 26. Bendecid a Dios en congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Los primeros que deben bendecir al Señor es el remanente de Israel. Sigue diciendo versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Versículo 30 al 32. Ojo y cuidado. Reprime la reunión de gentes armadas. Naciones armadas para la guerra. ¿Estará involucrada Egipto en esto? Dice, reprime la reunión de gentes, naciones armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Uy, esto suena mucho a las naciones árabes, hermanos. Esto suena mucho al Medio Oriente. Les encanta, les fascina la guerra. Mensaje de Dios: reprime la reunión de las naciones armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todas se sometan con sus piezas de plata, o sea, su armamento. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Por qué? Miren los que se van a convertir en el tiempo del fin. Verso 31. Vendrán líderes, reyes, príncipes. ¿De dónde? De Egipto. Etiopía, o sea, África. Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Cantad 33, al que cabalga sobre los cielos, que son de antiguo. He aquí su voz, dará voz de fortaleza. Hermanos, ¿por qué se dejó esto escrito? Además de los que creemos que van a ser salvos, de los cristianos, ¿qué otras naciones y reinos se van a salvar en el tiempo del fin? De acuerdo a Salmo 68, versículo 18, le llama los rebeldes, mora entre ellos Dios. Naciones paganas, y si no lo ha entendido, dice Salmo 68, versículo 31 y 32, que vendrán líderes, reyes, gobernadores, príncipes de Egipto, África, Etiopía, dice, se apresurará para tender sus manos a Dios. A Miguel Martín le fascinan estos temas. Hermanos, yo no me la estoy inventando. Aquí está escrito en la Biblia. En la Biblia. Con razón la sierva de Dios dice otra cita. Consejos para los maestros. Mire lo que profetiza la sierva de Dios. Estoy leyendo en Consejos para los Maestros, página 517 y 518. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros no hemos podido llevar mensaje de salvación ni siquiera a los familiares? La gente no nos quiere ni oír porque no creen en nuestro testimonio. No hemos podido convertir a los vecinos, gente que nos conoce día tras día. No podemos convertir a nuestros patrones, a nuestros gobiernos, a nuestros compañeros de trabajo. La misma iglesia con su escuela sabática que dice, necesitamos salvación, reavivamiento y reforma. Si nosotros mismos no nos hemos convertido, pregunta, ¿cuándo pensamos convertir ciudades enteras, naciones enteras al Señor para empezar a Egipto? ¿Cómo? ¿Cuándo? A menos que usted sea de los pentecostales o de los testigos. Los pentecostales creen que primero serán raptados y luego vendrá un tiempo de gracia para esa gente si pasa el periodo de tribulación. Los testigos creen que durante los 1000 años, ¿qué va a pasar? Otro periodo en el cual la gente podrá ser salva. ¿Usted cree eso? Lo que le quiero decir es que usted no puede poner estos textos de Isaías 19, Isaías 20, Ezequiel 29, 30, 31,
ni durante de los 1000 años, ni después de los 1000 años, porque no más habrán naciones identificadas como blancos, negros, colorados, amarillos, etc. Todos seremos uno, todos seremos salvos, todos seremos, ya después de los 1000 años y en la tierra nueva, lo que el Señor quiso que fuésemos todos desde el inicio, allá con Adán y Eva. Así que usted no puede decir que si esto no se cumple ahora, se va a cumplir en algún tiempo allá. Allá no habrán egipcios, etíopes. Ojo y cuidado. Se titula 517 Consejos para los Maestros, una educación misionera. En la obra de salvar almas, el Señor convoca obreros que tienen diferentes planes e ideas y diversos métodos de trabajar. ¿Cómo me gustaría leerle esto a muchas personas que nos critican por nuestra manera de hacer nuestra obra misionera? Pero bueno, se los leo nuevamente. En la obra de salvar almas, el Señor convoca obreros que tienen diferentes planes e ideas y diversos métodos de trabajar. Pero con esa diversidad de mentes se ha de revelar una unidad de propósito. A menudo en lo pasado la obra que el Señor quería que prosperase ha sido estorbada porque los hombres procuraron poner un yugo sobre sus colaboradores que no seguían los métodos que ellos consideraban los mejores, etcétera, etcétera. Vosotros sois la luz del mundo, declara Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versos 14 y 16. Oigan ahora, subrayen. Si tienen el libro rojo, libro antiguo, Consejos para los Maestros 517, subrayen ahora. En estos últimos días, la obra de Dios en la tierra ha de reflejar la luz que trajo Cristo al mundo. Esta luz ha de disipar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas, subrayen. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo deben ser alcanzados por quienes estaban antes en una condición similar de ignorancia, pero que recibieron el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, hay dos grupos de naciones, o digamos tres. Están las naciones ateas o comunistas, que no creen en la religión, no creen en Dios. O mínimo no creen en el Dios que nosotros creemos. Están los cristianos y están los paganos. Y cualquier tipo de religión, comenzando con la musulmana o hindú, etcétera, 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 son consideradas por nosotros y la palabra de Dios, o por la palabra de Dios y nosotros, como religiones paganas. Por ejemplo, todo Centroamérica no se conocen, todo América no se conoce como naciones paganas, o comunistas o ateas, sino cristianas. En general el concepto es cristiano. Por ejemplo, Europa es católico en su mayoría. Rusia y China son comunistas, tienden al ateísmo. Y así sucesivamente. Pero Egipto y sus vecinos árabes ellos y otras religiones como los hindús son naciones paganas, son religiones paganas. Por eso la sierva de Dios decía en el Evangelismo 512 que en el tiempo del fin Dios tiene un firmamento y uno de los primeros que se van a convertir en la lista que da son ¿quiénes? La pagana África, Egipto y muchas otras naciones en ese continente. Pero miren qué dice aquí. Estoy leyendo Consejos para Maestros 518. Estas naciones paganas, ¿sí ven? Naciones paganas. Así que estamos hablando más que Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. Estamos hablando de estas naciones que no reconocen a Dios.
no reconocen el cristianismo, no reconocen a Jesucristo. Estas naciones paganas en el tiempo del fin aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha de dar en el conocimiento de Dios. Muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales están velando sobre ella en todo momento. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. Y ya no le quiero seguir, hermanos, porque yo creo en obra misionera y creo en ir de puerta en puerta y regalar el camino a Cristo, lo cual lo hago continuamente. Espero usted lo haga también. Pero Miguel Martín, basado en la Biblia, y yo sé que hay muchos de ustedes que creen igual, creemos en una obra misionera donde el mundo pueda llegar a ver a Dios en su pueblo, en el carácter, cosa que estamos lejos. Por eso fracasamos en todos nuestros intentos misioneros. Pero va a ocurrir, hermanos, va a ocurrir. Miren esto aquí en Testimonios para los Ministros, en la página, 458. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, la profeta de Dios Elena de White. Dice en la 458, libro antiguo rojo, dice: el mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como un pueblo santo. Así que ¿quién tiene una clamorosa necesidad de ver a Jesús en su pueblo? El mundo. Y cuando eso ocurra, naciones como Egipto se van a convertir. Palabra de Dios más clara no puede estar. Mis hermanos, creo que el tiempo se ha terminado, pero que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entender que todos estos eventos en Egipto específicamente, Dios las permitió, Dios las está dirigiendo, pero Dios las utilizará para salvación. Por eso Isaías 19, versículo 21 y 22 dice así: y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto. Sí, ya lo vimos. Herirá. Esa es la mala noticia. Porque como no entienden a las buenas, entonces va a ir a las malas. Verso 22. Y herirá Jehová a Egipto. Herirá las malas. Pero el mensaje de salvación viene: herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová. Y les será clemente. Y alabado sea el Señor. Y a los egipcios. Y los sanará. Amén, hermanos. ¿Hay solo malas noticias para los egipcios? No. Hay mensaje de salvación para los egipcios. Y nosotros creemos que Egipto será una de las naciones primeras que se van a convertir al Dios verdadero, al Evangelio verdadero. Vaya a casa, revise estos textos, lea el Espíritu de Profecía y se dará cuenta que Dios no miente. Grandes cosas nos esperan. Y así como Dios nos muestra que aunque ha herido y seguirá hiriendo a Egipto hasta que entienda, Dios los sanará. Y ellos, los que queden, los que reconozcan a Dios y al Evangelio, sanarán y se convertirán. Así que, hermanos, este fue el tema: Egipto salvado en el tiempo del fin. Que el Señor me los bendiga, que el Señor bendiga su palabra y que esto nos haya regalado inspiración, crecimiento de fe para creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Gracias por habernos acompañado.
compartan estos temas con otros en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por estas verdades. Oh Dios, te alabo de todo corazón por revelarnos estas cosas. Estas son palabra del cielo, son verdades que nos muestran que las promesas de Dios, el plan de salvación se sigue extendiendo y aún salvará a naciones paganas, terribles naciones, naciones de guerra, de sangre, naciones que no han visto aún al Salvador. Viene el tiempo donde tendrán su oportunidad. Y oramos para que ese día se avecine, para que ese momento lo apresuremos y que nosotros, si así es tu voluntad, podamos ser los medios para llevar el Evangelio a estas naciones y podamos ver que nada de lo que Dios ha dicho dejará sin cumplirse. Bendice a tu pueblo, guárdanos, ayúdanos a terminar este santo día con tu bendición y comenzar una nueva semana con tu dirección, con tu bendición, con tu palabra, hasta el día de tu reino, hasta el día de tu venida, hasta el día de ser redimidos en ese cielo y finalmente en la tierra nueva. Aquí estamos, oh Dios, implorando tu presencia, tu perdón y tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén.